Bueno, gracias a todos por venir a esta nueva versión de Objeto Archivo que organizamos acá en Ampersand. Un poco la idea es recorrer el archivo de distintos autores, en este caso Leopoldo Brizuela. Algo con lo que quiero empezar es, a propósito del diario del abandono, con esta idea de que Brizuela insiste en su libro de construir una memoria nueva, que de alguna manera es recuperar los recuerdos que él hasta el momento de la escritura no tenía, para de alguna forma a través de la escritura dejarlos atrás y poder avanzar hacia adelante, de alguna manera como incorporando y deshaciéndose de esos recuerdos y esos dolores, de alguna manera. Creo que este objeto archivo puede de alguna manera funcionar para volver al pasado de justamente de esos papeles que vos, Guido, encontraste y estuviste trabajando, para volver hacia este presente como lectores desde una memoria nueva, ¿no? Hay una frase que está sobre el final del libro de Leopoldo que dice: esta escritura no tiene final, pero este es el último día del pasado. Creo como que algo de todo eso en esta charla puede surgir. Y dicho sea de paso, estamos con Guido Herzovich. Voy a mencionar una breve biografía. Es investigador del CONICET, el Instituto de Literatura Hispanoamericana de la Universidad de Buenos Aires, estudió letra en la UBA, se doctoró en la Universidad de Columbia, coeditó la versión latinoamericana del vocabulario de las filosofías occidentales, diccionario de los intraducibles de Guadalcacín. Es uno de los editores de la revista Nueva de la Literatura Argentina, El Ansia. Y bueno, con su proyecto de investigación Kant en el kiosco, obtuvo el premio Ampersand de ensayo 2021, que publicamos, que está aquí. Y bueno, en principio, yo te quería preguntar cómo fue tu acercamiento a Leopoldo tuyo como lector, en principio. ¿Cómo fue esa primera lectura de Brizuela, autor? Bueno, gracias, Fer, por la invitación y la dedicación que le pusiste en general a pensar este diálogo. La verdad me encanta presentarlo acá, donde se editó mi libro y me siento muy en casa. Lo curioso de mi relación con Brizuela es que no empezó como una relación de lector, que es algo raro acercándose a un escritor, ¿no? Yo soy parte de la revista El Ansia, que es una revista de literatura donde elegimos 3 escritores cada año, o en cada número. En principio eso coincidía año y número, han tendido a desacoplarse por la realidad pandémica y económica de nuestro querido país. Pero elegimos 3 autores y los seguimos durante un año. Y la idea es que armamos unos dossiers sobre cada uno, que son dossiers críticos, pero también dossiers sobre su vida. Escribimos una larga crónica y contamos un poco ese año de seguir a un escritor durante un año y tratamos de dar un perfil, digamos, de sus vidas. Y hay un comité de editores de la revista que votamos, elegimos los autores y después el director de la revista, José Brindisi, hace magia, saca un numerito y nos asigna escritores que no siempre son los que votamos. Y eso fue lo que me pasó con Leopoldo. Es un escritor que yo casi no conocía. Lo conocía por nombre, te diría. Es un escritor que nadie alrededor mío leía y te diría que hasta el día de hoy nadie lee, y ahora lo comencé a hacer como deliberadamente, preguntarle a toda la gente que me cruzó: ¿conoces a Brizuela? ¿Leíste a Brizuela? Todo el mundo como, siento, ¿no? La gente de investigadores de literatura, pero también otra gente, es un nombre que suena, algunos tienen alguna idea de quién es, pero mi impresión es que se lo lee poco. Ese era también mi caso. Entonces cuando llegué a encontrarme con él, tenía unas pocas lecturas, de verdad, muy pequeñas. Y lo primero que conocí, o una de las primeras cosas realmente que conocí de él, fue su presencia 2 meses antes de morirse, en el 2019. Él murió en mayo del 2019 y tuvimos un único encuentro en marzo, el 20 de marzo del 2019, para empezar a armar este dossier para la revista, que se convirtió en otra cosa porque Leopoldo murió 2 meses después.
Algo que acabas de decir, que es la presencia. Imagino que esa presencia después se resignificó y se multiplicó en otras presencias. Mi primera pregunta en relación a lo que contás es ¿en qué medida, digamos, ese primer dossier que ustedes estaban empezando a armar se resignifica a la hora de pensar ya un homenaje? Y también, en paralelo, ¿cómo fue esa investigación ya visitando un archivo? Porque supongo que para empezar a escribir ese dossier o ese homenaje, tuviste que empezar a tener contacto con el archivo. Sí, fue muy loco porque tuvimos ese único encuentro. Leopoldo visiblemente estaba enfermo en marzo del 2019 y empezamos a planear un segundo encuentro que suponía ir a visitarlo a La Plata, ir a comer a Ensenada, a un club, ¿cómo se llama? Un pequeño club que hay en Ensenada, en tierras donde su familia hace 70, 80 años había tenido un varadero, que es un pequeño astillero de reparación de barcos. Entonces fuimos a ir a comer a este pequeño restaurante que estaba emplazado en un lugar que tiene una fuerza importante en la memoria familiar, ¿no? Digo, conectando un poco sí. con el diario y con la idea de Leopoldo respecto de su pasado, ¿no? Y de su pasado familiar. Y ese segundo encuentro nunca ocurrió, pero en el medio ocurrieron correos, audios por WhatsApp, y los últimos ocurrieron 2 días antes de que muriera, un día y medio. Y fue muy extraordinario levantarnos el día que Leopoldo murió, ver la noticia en el diario y tomar conciencia de que todos los signos que habíamos tenido hasta entonces, en los 2 meses anteriores, eran signos de alguien que estaba grave y que una mezcla de negación por parte de Leopoldo y negación por parte nuestra había hecho que Fernando Forn, que era el otro editor de Lancia con el que estábamos trabajando, y yo no registráramos lo que estaba pasando y lo negáramos de una forma muy extraordinaria en los audios que le mandamos nosotros a él. Entonces la sensación de vértigo de alguien que de algún modo ha estado despidiéndose y ha estado recibiendo de nuestro lado mensajes como si no estuviera pasando nada, fue muy impactante, y creo que hay algo de esa sensación que tuvieron muchos alrededor de Leopoldo, porque Leopoldo negó bastante lo que le estaba pasando y lo minimizó. Entonces creo que hay algo de ese desfasaje y de una incomodidad que yo sentí en una dimensión muy pequeña, porque no tenía un vínculo fuerte con Leopoldo. Pero siento que cuando empecé a hacer entrevistas y a hablar con sus amigos y familiares y con su viudo igual tiene una posición muy diferente, ¿no?, respecto de la enfermedad de Leopoldo, algo de todo lo que había quedado pendiente funcionó o estaba operando y le dio a mi entrada al universo de Leopoldo una intensidad extraordinaria. La gente quería hablar. Y quería hablar durante mucho tiempo, y lo que pasó después es que empecé a hacer esta investigación el año siguiente, o hacia fines de 2019, y la seguí en el 2020 durante la pandemia. Entonces le escribía a la gente, le proponía una entrevista por Zoom, la gente estaba en su casa, sabía usar el Zoom, y fue muy fácil empezar a generar conversaciones. Y creo que entre la melancolía ambiente y la presencia de la muerte que hubo en 2020 y lo que había dejado de algún modo Leopoldo sin cerrar, se me armaban conversaciones de 2, 3, 4, 5 horas. He tenido conversaciones de 5 horas con gente que no quería parar de hablar. Y yo en alguna medida tampoco, porque había algo de intensidad muy increíble en esas conversaciones. Entonces fue como un zambullirme en ese universo de intensidad que creo que es la razón por la cual sigo metido un poco en ese mundo. Y lo que apareció la primera vez que conocí a Ariel fue el archivo de Leopoldo, que estaba efectivamente en su casa, en Tolosa, al lado de La Plata, donde Ariel vive todavía. Ellos estuvieron en pareja 10 años, y Leopoldo en los últimos meses de su vida estuvo ordenando ese archivo. Sí, que dejó, ¿no?, esos armarios llenos de cosas. Después les mostré algunas imágenes. Ahora vamos a verlo, que claro, también él estuvo trabajando
los últimos años en el archivo, buscando archivos. Algo que vos comentás un poco también es cuánto pudo haber utilizado ese conocimiento para organizar su propio archivo, que también, en cierta forma, digamos, no sé si te facilitó el trabajo o no, pero digo, vos entrás a un archivo que ya lo encontrás categorizado, ordenado, digo, no es lo mismo, imagino, entrar en ese descubrimiento pieza por pieza que ya llegar a un lugar que de alguna manera también supongo debe ser un poco intimidante, porque la desprolijidad permite ingresar, pero algo ya tan estructurado, tan cuidadosamente pensado, te da como un poco más de respeto, ¿no? No sé cómo entraste vos en ese primer contacto con el archivo. Mira, anoche aquí mismo estaba hablando con otro colega biógrafo y que me decía que intentó entrar a un archivo absolutamente disperso de alguien que no hizo gran esfuerzo por ordenar su archivo, y sentí que el esfuerzo que había hecho Leopoldo por ordenar el suyo en los últimos meses de vida, si uno quiere que ese archivo se preserve, ¿no? Que sea accesible, creo que hizo un gran trabajo, un primer gran trabajo. Yo no conozco de métodos de archivo, así que no sé qué tanto usó métodos que son habituales, pero no dudo que Leopoldo, que trabajó 3 años en la sección de archivos personales de la biblioteca y que estaba a cargo de conseguir archivos personales de escritores y artistas para conseguir que los donaran a la biblioteca, y participaba también del proceso de ordenamiento de los materiales que iba ingresando, estaba de algún modo influenciado por esa experiencia cuando en los últimos meses de vida se puso, ¿no?, a clasificar, armar en carpetas, poner etiquetas. No sé si se ordena así un archivo en una biblioteca, qué tanto, pero entiendo que Leopoldo tenía muy claro que eso ocurre con los papeles personales, ¿no? Tiene que ocurrir en algún punto, y hizo un esfuerzo por ordenarlos. Lo que me decía Ariel, su viudo, es que antes de que hubiera un archivo, lo que había era un caos de papeles en toda la casa. Que hay algo de eso que también me resuena con la idea de caos que también se maneja en el diario, y también con esta idea de como de anticiparse a los tiempos, o como que forzar un poco las fechas, ¿no? Yo no sé si vos también tendrás alguna suposición. Digo, él estaba enfermo, a lo mejor se baraja la posibilidad, ¿no?, de armar un archivo frente a la posibilidad ya después de no poder hacerlo. Creo que también eso está presente en su escritura, en la medida que él le pone un fin puntual a este diario, un poco por una razón física, de dejar atrás eso que está sintiendo en el momento de la escritura, ¿no? Pero ¿pensaste algo en relación a eso, a esa última organización? Y bueno, como el resultado también de esa última, supongo, voluntad. No sé cómo lo pensaste vos, si es que lo pensaste de alguna manera en este sentido. Hay una escena muy linda que cuenta Ariel, que es que Leopoldo, 6-8 meses creo antes de morir, va a visitar, o quizás un poco más, va a visitar a una amiga suya. Él tenía muchas amigas que eran señoras mayores, muy mayores, y se pasó por lo tanto los últimos 15-20 años de su vida despidiendo amigas, ¿no?, que tenían mucha más edad, y haciendo, ¿no?, una sucesión de duelos por esos vínculos. Y va a visitar a una amiga que se llama Perla, que tenía una librería famosa, Perla Zagalski, en La Plata, y Perla se está muriendo, y Perla quiere hablar con Leopoldo de la muerte, y Leopoldo, que acaba de perder a su mamá y estaba todavía en el duelo de su propia madre, vuelve a casa después de haber visto a Perla en su lecho de muerte, murió pocos días después, y le dice a Ariel: lo que pasa es que los que van a morir quieren hablar de la muerte y nadie quiere hablar de la muerte con ellos. Y Ariel también me lo decía como consciente de que él no había podido o no había querido, ¿no?, en ese momento hablarlo, pero creo que hay una conciencia en Leopoldo, ¿no?, que tiene que ver con armar su propio archivo, con casarse con Ariel. Se casaron 8 meses antes de que Leopoldo muriera,
y con varios intentos de hablar de eso de distintas maneras, ¿no? Que está presente, quiero decir, y creo que esto no es un gran descubrimiento, pero hay una relación entre el archivo y el duelo, ¿no? La hubo de manera muy clara en Ariel. Ariel tiene muy claro que lo que pasara con ese archivo, digamos que mover ese archivo era parte de su duelo, ¿no? Y en algún sentido, cuando yo fui y le pedí que me abriera ese placar y Ariel me lo abrió, empecé a formar parte del duelo de Ariel también, ¿no? Digo, para hablar un poco de las intensidades que se ponen en juego en un trabajo como este, ¿no? Que, a ver si coincidís, creo que también en ese duelo vos habrás visto también que el archivo también es una forma de vida, porque la persona que lo hizo, seguramente consciente de que iba a morir, en el momento que eso pasa de manos, en este caso a las tuyas, empieza a tomar una vida, empieza de alguna manera a oírse otra vez, a ponerse en circulación y a incluso tomar posibilidades que antes no tenían, porque, bueno, este diario él lo escribió en el 91, ¿no? 91, exacto. Digamos, tenía mucho tiempo ahí guardado y por tu voluntad y también un poco suya, porque lo decía que había sido escrito para ser publicado. Bueno, esto resulta en un libro, pero quiero volver sobre esa idea de como el archivo también como una forma de vida que se expande y que se resignifica. Lo que me da pie a si querés contar un poco de lo que te encontraste, porque Dale, si trajiste querés, imágenes. Abriéndolo y mientras tengo un comentario sobre eso, porque una cosa que pensé mucho con Ariel, es un poco eso, ¿no? Cómo te relacionás con el legado de tu pareja, ¿no? Cuando tu pareja deja un legado de algún tipo. Y algo que apareció en la primera conversación que tuvimos era la convicción de Ariel de no querer convertirse en una María Kodama, Sí. ¿no? ¿Qué significa? Como no querer convertirse en el garante de ninguna ortodoxia, de ninguna, ¿no?, imagen rígida respecto de la persona o la obra, de la persona cuyo legado estás a cargo, ¿no? Y algo que me permitió a mí entrar, indudablemente creo, en ese archivo y en esa obra, es que Ariel tiene una apertura, ¿no?, sobre el archivo y sobre Leopoldo y su vida, y en la manera en que habla, en la manera en que comparte sus recuerdos, sus experiencias y los materiales, que no está tratando de determinarlo. Creo que lo que, digamos, yo entiendo mi tarea, y creo que la entiendo así, porque de algún modo Ariel la entiende así, como un intento de devolverle la vitalidad, ¿no?, que el archivo está amenazado de perder, o que en alguna medida podríamos decir que ha perdido, ¿no? Porque esos papeles es difícil activarlos. Ahora les muestro algunos, ¿no? Pero quiero decir, para activar esos papeles hay que reconstruir un poco la energía que los une uno con otros. Y algo de ese trabajo requiere, ¿no?, entrar uno mismo al archivo, ¿no? Ya vamos a lograr conectar esto. Ahí está. Si querés, estamos en orden. Dale. Vos, si Esto, querés, si no pasar me vos. equivoco, dale. ¿Con esto? Con la flechita. Estos son las carpetas que dejó Leopoldo. Hay varios. Esto creo, si no me equivoco, fue la primera vez que fui a la casa de Ariel, a la que había sido la casa de Leopoldo, que además había sido la casa de los padres de Leopoldo, que construyó el papá de Leopoldo en los años 60. Una casa muy linda, un chalet de 2 pisos en Tolosa, a media cuadra de La Plata. Te interrumpo un segundito. Esto, el primer día ya lo fotografiaste y también lo consultaste.
No lo consulté directamente, pero Ariel en algún momento empezó a hablar de cartas, comentó alguna cosa que estaba en el archivo y si no me equivoco, la primera cosa que me leyó fue una carta, que fue una carta de Gustavo Nielsen, un escritor que seguramente conocen, que fue muy amigo de Leopoldo entre los 13 y los 18 años. Siguieron siendo amigos en distintos momentos de la vida, pero se conocieron en un campamento. Ellos iban a 2 colegios católicos de distintos lugares de la provincia de Buenos Aires. Se conocieron en uno de estos campamentos y desde de Tolosa a no sé si Morón o no me acuerdo dónde vivía Gustavo, iniciaron una correspondencia literaria, podríamos decir. Creo que deberíamos decir, porque es una correspondencia, le muestra una carta extraordinaria, ¿no? Donde se compartían cuentos y se daban consejos en tonos rimbombantes y se recomendaban la lectura de John Milton y cosas por el estilo, a los 13 años. Y Ariel me leyó la carta cagándose de la risa, de lo desopilante que le parecía, y después la devolvió a una pila donde había un montón de otras cartas. Entonces el archivo estuvo presente en ese encuentro, pero no llegué a consultarlo, pero sí lo abrió y nos mostró y le saqué fotos. Perfecto. En ese momento había varios armarios así en distintas habitaciones. Después Ariel estuvo reorganizando su casa y los armarios también. Este es otro. Acá pueden ver la urna donde están los restos de la mamá de Leopoldo, parte del archivo. También están las cenizas de Leopoldo mismo ahora en una estantería de la casa, ¿no? Entonces es un archivo que se va expandiendo así. Sí, es increíble. Y la pregunta es dónde termina el archivo, ¿no? Porque cuando uno entra a una casa y ve objetos, esta es la mamá de Leopoldo, fotos, abre los libros y tienen dedicatorias, un premio, un cuadro, ¿no? Quiero decir, la casa misma. Después, ¿no? Hice muchas entrevistas y muchos amigos me recordaban cosas de la casa. Por ejemplo, recordaban la salida, que tengo una foto, de la calefacción central que tenía esa casa como un signo de la comodidad con la que vivían los Brizuela en los 60. Lo cual es significativo también porque en realidad el papá de Leopoldo, que fue empleado de YPF y llegó a jefe de electricidad de los buques petroleros, en realidad venía de un origen social muy bajo, pero había logrado, ¿no? un trabajo de oficio pero muy bien pago, y entonces se había construido una casa que era ostentosa. Y entonces hay como recuerdos de objetos, pero digo, la salida de la calefacción es parte del archivo, ¿no? Sí, sí, sí. Y estos son los archivos de mi computadora, de todo lo que escaneé a lo largo de las veces que fui a escanear cosas a su casa. Claro, porque otra pregunta que me surge es, todas esas carpetas lógicamente no estaban digitalizadas. No. O sea, todo el trabajo lo hiciste vos una vez que empezaste esta relación, digamos. Sí. Destruí la batería del celular que tenía entonces, recargándolo al mismo tiempo que seguía sacando fotos, pero... ¿Y ahí hiciste una especie de categorización propia o no te hizo falta? ¿Ya estaba, digamos, pensada de antemano? En términos generales son las categorías de las carpetas que Leopoldo dejó. Sí. Salvo alguna que es alguna otra cosa, no sé, algunas fotos en particular, alguna, no sé, dedicatorias. Todo cronológicamente, digamos, o sea, todo ubicable en el tiempo. Sí, o sea, no están en orden cronológico, pero todo es en general ubicable. Hay algo de desorden dentro de las carpetas mismas. Okay. Eso lo noté, sí. O sea que, digamos, no lo puede confiarse tanto por lo que dice la carpeta muchas veces. Y veo que el archivo empieza en los 90. Principio de los 90. Sí, los diarios empiezan en los 90, 89, creo que es el primer diario, aunque hay algunos fragmentos de diarios anteriores, de los 80. Pero después hay un par de carpetas de reliquias donde hay objetos familiares, fotos familiares antiguas, documentos, los documentos de sus padres, algún título de propiedad, algún plano, si no me equivoco, de la casa que su papá tenía en Mar del Plata, una casita pequeña.
Entonces hay cosas que ¿no? pertenecían a la familia y que quedaron también en el archivo, que él las conservó. O sea que es un archivo textual, pero es un archivo también de objetos o miscelánea. Y tiene esta categoría hermosa de reliquias que se ve por ahí, ¿no? Que son cajas donde hay cosas y cositas de diverso tipo. Que fueron Eso también es interesante, ¿no? Como para a la hora de él haber pensado este archivo. Porque una cosa es, bueno, armar el archivo de todos esos textos que él venía trabajando y que por alguna razón conservó y también quiso organizar, pero ¿por qué dentro de ese mismo archivo incluye estos objetos, estas reliquias? Porque las podría haber guardado en algún otro lugar de la casa con un sentido, digamos, con un aprecio, pero no dentro de este archivo. O sea, ¿vos creés qué conjetura puedes hacer de haber incluido eso dentro de su archivo? Yo no tengo claro qué tanto Leopoldo pensó o definió los límites del archivo. Me queda claro que conservó durante toda su vida, porque ese era su modus operandi, y que en los últimos meses puso papeles sobre todo y una cantidad de objetos, ¿no? En cajas, carpetas, biblioratos. No sé qué tan fijo, firme sentía él ese límite respecto de un montón de otras cosas que había en su casa que también estoy pensando en cajas de herramientas que hay en el balcón, donde sé que hay herramientas que eran de su papá, ¿no? Quiero decir, ese es un archivo también, es parte del archivo. Él lo pensaba, ¿no? Como del mismo modo que pensaba los objetos, las cajas de reliquias. Es posible, y si yo supiera algo de todas esas cosas, quizá podría leer algo interesante en las herramientas del padre de Leopoldo, en las que conservó, en las que compró él. Quiero decir, podría meterme en esas cajas, pero como no sé nada del tema... Claro, pero igual yo también lo pensaba en relación a que, bueno, en el diario, justo ahora tengo como muy presente esta lectura, ¿no? El diario y cuánto lo familiar, lo afectivo, bueno, los traumas, cómo todo eso va a parar a la escritura. Entonces, a lo que voy es que todos estos objetos, estas reliquias también de alguna manera habrán podido formar parte, o de hecho que lo forman, de ese archivo que entiendo debe estar atravesado por la escritura, incluso esos objetos. Sí, y ahora que recordabas este fragmento del diario, pensaba que algo curioso es que uno podría pensar que para vivir una vida nueva, para alejarse del pasado familiar, hay que dejarlo atrás, hay que olvidarlo. En realidad el procedimiento de Leopoldo y del diario es exactamente el contrario, ¿no? Para dejar atrás hay que recordar, hay que poder empezar a recordar, ¿no? Solo la prueba incluso de que se ha dejado atrás la historia familiar como, ¿no? como un fantasma que uno repite, es que uno lo recuerda. Sí, también está muy presente la cuestión, bueno, psicoanalítica, ¿no? de la terapia. Él en un momento, bueno, menciona, en el libro hay una escena fundamental que él demora en contar por el dolor que le genera narrarla, pero que tiene que ver con su infancia, con una primera situación de abandono, una situación incluso, bueno, violenta, traumática. Entonces un poco se pone en funcionamiento un dispositivo en el cual recordar es atravesar por un proceso doloroso, pero también en cierta forma sanador, para poder seguir adelante, digamos, sacándose esa mochila. Y también lo que es curioso es que él, previo a eso, dice no tener demasiados recuerdos. Entonces también la escritura empieza a generar un propio archivo, sí. Empieza a crearlo. Ajá. Y empieza a crear como un cuerpo. La escritura, ahí él habla mucho, menciona mucho la idea de que en la escritura va apareciendo su cuerpo. El archivo yo también lo pienso, lo veo como un cuerpo. Uh-huh. No sé cómo lo sentís vos, digo, tener todos estos objetos físicos, realmente si vemos las fotos y te da la sensación de ser un cuerpo al cual vos te acercás, supongo que en mayor o menor medida con respeto, con un poco de curiosidad, te van pasando distintas cosas, pero digo, así como la escritura puede formar un cuerpo, supongo que también el archivo es un cuerpo con el cual te relacionás. Uh-huh. Sí, absolutamente.
Creo que también algo interesante, pensando en esto, no ya en el archivo físico, sino en esto, es que una cosa que descubrí es que cuando uno sube a Google Drive imágenes, Google Drive hace reconocimiento de texto. Y ese reconocimiento de texto no solo sobre las cosas tipeadas e impresas, por ejemplo, sino también sobre la letra manuscrita. Entonces, el cuerpo se transformó una vez que se convirtió en un artefacto digital y yo podía hacer búsquedas, ¿no?, en Drive de un nombre, de un término, de lo que fuera, de un año, y aparecían objetos que estaban en carpetas diferentes y podía hacer conexiones y descubrí un montón de cosas, encontré un montón de cosas así, que si no, una de las dificultades que vos la mencionabas hace un ratito es que entrar en un archivo de estas dimensiones es paralizante, ¿no? Sí. Es gigantesco. Y es difícil de acceder, en el sentido de que es difícil empezar a darle sentido, ¿no? Como es difícil entender la forma que tiene ese cuerpo, ¿no? Recuperar los episodios de los que dan cuenta, la temporalidad de las cosas. Hay un montón de cosas que no están fechadas, hay carpetas que no tienen categoría por fecha, y por lo tanto empezar ¿no?, a darle orden a eso y a conectar una cosa con otra. Y para eso, ¿no?, el artefacto digital fue muy útil, ¿no? Y transforma la relación y transforma la forma, ¿no? De un modo muy claro. ¿Querés seguir mostrando Claro. lo que hay? Claro, Acá de nuevo. las reliquias. Sí, esto es parte de la casa y no del archivo, digamos, pero Leopoldo, en una misma noche, la escena principal de la novela es un regreso a una noche en la cual entran los militares a su casa porque quieren acceder a la casa de al lado, y un niño, que es el protagonista de la novela, Leonardo, en la novela, Leonardo Bazán, se pone a tocar Chopin en el piano, ¿no? Entonces había un piano y arriba estaba la partitura de Chopin, ¿no? Y una conexión como muy directa, ¿no? Después, otra cosa que pensaba recorriéndolo y cuando pensaba qué traer, es algo del orden de la historia de los soportes de la escritura, ¿no? De los soportes de preservación, de circulación, que uno puede ir viendo en el archivo de Leopoldo, ¿no? Bueno, esta es una carta de Gustavo, o más bien de Leopoldo a Gustavo. Una de las cosas más lindas del episodio de la amistad por correspondencia entre Leopoldo y Gustavo es que, como tenían unos 50 años, decidieron intercambiar las cartas como si fueran un matrimonio desavenido. Y entonces las cartas de Leopoldo, que evidentemente pasaron 40 años en manos de Gustavo, están en el archivo de Leopoldo. Y las cartas de Gustavo, que estuvieron en el archivo de Leopoldo durante muchos años, ahora están en el archivo de Gustavo. Lo mágico es que los dos conservaron las cartas de cuando tenían 13, 14, 15 años. Qué locura. O sea que estas cartas es a esa edad, porque te iba a decir Sí. algo. Esto de 77, tenía 13 años, si no me equivoco, porque Leopoldo cumple en junio. Cómo después la caligrafía va cambiando. No vamos a hacer un estudio caligráfico, pero digo, yo cuando me mostrabas las imágenes antes, veía como una diferencia en la materialidad, digamos. Total. Esto es un texto muy lindo que Leopoldo escribe a los 15 años y que yo siento que predice de algún modo algo del derrotero de su propia obra de una manera muy loca. Esto es cuando hacía un taller literario, ¿no? Creo que esto todavía no, creo que esto es probablemente anterior, o tal vez sí, por ahí. Un taller literario significativo también, que ahora voy a hacer un comentario. Esto es una hoja mecanografiada, pero no sé si notan que es de color azul. No sé si adivinan por qué es de color azul. Bueno, acá tenemos gente con suficiente edad para saber. El carbónico. Exacto, es con papel carbónico, ¿no? Que había azules y negros. Se ponían dos hojas, un carbónico en el medio, y cuando le dabas el golpe, hacía dos copias. Lo que pasaba, me estaba explicando el papel más temprano, es que había un rodillo que sostenía el papel, y el rodillo apretaba la hoja de papel, presionaba sobre el carbónico, y por eso hay una línea, ¿no?, de mancha, Claro. en toda esta zona.
Pero bueno, la forma de copiar cosas en el año 77, 78, digamos. Y esto, que es el primer taller literario que hizo Leopoldo y que tiene toda una historia detrás muy interesante, es un taller que hizo con Martha Lynch durante 2 años, que fue muy intenso para Leopoldo. Construyó una carpeta que se llama Trabajos realizados para el taller literario de Martha Lynch, que no solo son los trabajos que hizo para el taller de Martha Lynch, con devoluciones de puño y letra de Martha Lynch, sino que es un intento de narrar la experiencia de ese taller. Hay carátulas que cuentan cuáles fueron las consignas que les dio Martha Lynch, cuáles son los comentarios que hizo Martha Lynch en clase, y después vienen todos los trabajos que hizo él, ¿no?, en respuesta a las consignas de Martha Lynch. Qué voluntad también, ¿no? Como de conservar, de preservar, porque incluso siendo un chico de 15, 16 años, no sé cuántos son, 17 sí, años, 16, 17, digo, ya teniendo la conciencia de que eso tenía un valor, ir guardándolo, ¿no? Como había algo que me parece como bastante patente en él, desde chico. Totalmente. Que también estaba presente en la escritura porque fue muy precoz, digamos. Como que todos tienen un vínculo. Y sus compañeros del secundario recuerdan, riéndose, ¿no?, cómo Leopoldo conservaba todos los papelitos de su vida como si fuera a ser, ¿no?, un gran escritor o alguien importante. En ese momento no estaba tan claro que fuera la literatura. Pero esto es un texto que escribe Martha Lynch, una tarjeta que le manda. Querido Nana. Les leo un fragmento. Dice: tu tarjeta, lo que escribiste en ella, mezcla de poema y dedicatoria fraternal, es inteligente, hondo y conmovedor. Ah, enano, qué lúcido y buen escritor que sos y qué vida difícil vas a tener. Hay algo muy intenso del vínculo con Martha Lynch que eclosiona alrededor del premio Fortabat que Leopoldo gana en 1985 con Martha Lynch como jurado de ese premio. Leopoldo a partir de entonces no volvió a hablar nunca más de su vínculo con Martha Lynch. Hay muchos amigos muy cercanos que no tenían ni idea que eso había ocurrido. No habló de ella en público y él recordaba a sus maestras constantemente, pero a Martha Lynch la ocultó el resto de su vida. Y creo que tiene que ver con ese episodio. Lo otro que pasó a partir de ese episodio es que Leopoldo pasó de ser este niño precoz que a los 22 años ganó un premio importante de novela, pasó a 15 años, los siguientes 15 años casi sin publicar narrativa, ¿no? Entonces ahí, entre Martha Lynch, el premio y la prensa que siguió al premio Fortabat, y él conservó mucha de esta prensa que también creo que echa luz sobre lo que sintió Leopoldo, además de entradas de diario, digamos, un montón de materiales que ayudan a pensar qué pasó ahí, pero que hay un episodio muy intenso y traumático que también me ayudó de algún modo como a darle forma a la intensidad de esos años. Invitación para los padres de Leopoldo a la entrega del premio Fortabat, redactado como se redactaban las cosas en aquel momento. Invita al señor Eduardo Brizuela y señora. Quiero creer que ya nadie escribe estas cosas, ¿no? ¿O sí? Ups. Otra, ¿no? Hablando de los soportes de la escritura, carta escrita en computadora, impresa en matriz de puntos para queridísima gorda, que es Eve de Bonafini. Que la menciona bastante recurrentemente. Ajá. La tiene, sí, muy presente. Tuvieron un vínculo muy fuerte con Eve de Bonafini durante 20 años, ¿no? 80s y 90s, y Leopoldo trabajó y militó de manera muy orgánica con madres. Hizo un taller de escritura durante 10 años, que fue muy importante, y después tuvieron una pelea y un alejamiento a fines de los 90, ¿no? Alrededor de las fechas en que Leopoldo ganó el premio Clarín de novela por Inglaterra. Y esto, hablando de tecnologías de comunicación, ¿no? Esto ocurrió, me imagino, a principios de los 90. Leopoldo tenía la idea de hacer una biografía de Nini Marshall, que Nini Marshall no quiso
no quiso que se hiciera, pero finalmente Leopoldo la visitó y Marshall le contó una anécdota que había contado en otras oportunidades, de una vez que actuó, si no me equivoco, en Perú, en una cárcel, ¿no?, para las presas, y fue a hacer un personaje, que era un personaje con el pelo cortito y vestida como una presa, y salió a hacer ese personaje que no hacía muy habitualmente, pero había pensado que podía ser bueno para ese lugar, y salió, y todas las presas estaban básicamente vestidas igual, ¿no?, con el pelo cortito, con una especie de uniforme, y quedó paralizada Minnie Marshall, y Leopoldo, a partir de esa idea, ¿no?, del encuentro con alguien que es, ¿no?, tan igual y tan diferente, en ese choque, digamos, de la representación y la realidad, y es una escena central en Inglaterra, ¿no?, la novela que escribe 7-8 años, publica más bien 7-8 años después de este encuentro. Entonces, está muy bueno. ¿No? Cosas que quedan en un archivo, anotadas en un vuelo, supongo. Anotado y corregido. Bueno, esto lo puse de costado, pero ¿no? ¿Querés que lo gire? Bueno, igual no es que el contenido... Bueno, el contenido es interesante también. Pero bueno, en algún momento Leopoldo empieza a usar correo electrónico, fines de los 90, principios de los 2000, si no me equivoco, esto es igual 2010, y empieza a imprimir correos, ¿no?, porque tiene evidentemente todavía una idea de archivo y de archivo en papel que lo lleva a hacer esto, ¿no?, que ahora nos parece, yo como recuerdo que uno hacía esto, imprimía, ¿no?, sí, imprimía correos electrónicos, no recuerdo bien con qué función, pero... Esto debe ser fácil. Y este es un correo donde Sarafacio le dice que se suspende una reunión porque Mariana Walsh está enferma y está internada y probablemente no, digamos, no está bien. Y Mariana Walsh murió el año siguiente, si no me equivoco, ¿no? Creo que es 2011. Y Leopoldo tuvo una relación muy fuerte con Mariana Walsh desde su adolescencia también. Que de hecho, bueno, veo una Bonafini, Sarafacio, Walsh. Él menciona en el diario las influencias de las mujeres, las escritoras, y él dice también, bueno, que fue criado por mujeres, que la única forma que tiene de ver a los hombres es a través del deseo de los ojos de esas mujeres, y que su propia escritura responde digamos, a la fluidez, a la falta de género preciso que se suele asociar a la escritura de las mujeres. Digamos, era muy consciente de su trabajo literario, de sus referencias, de con quién estaba dialogando también, ¿no? Supongo que también a la hora de hacer esto, vos decías antes, en algún lugar debía pensar, o estaría convencido de que eventualmente sería una persona, un escritor reconocido, y que esto tendría un valor. No sé si puntualmente este correo, pero yendo a la idea de, bueno, ¿por qué de pronto se imprime un correo, se guarda una servilleta con anotaciones? No sé hasta qué punto él habrá visto un valor en cada una de esas cosas, ya es demasiado, pero me parece que, creo como que en estas cosas veo también sus referentes, no sé, como esas relaciones que él iba tejiendo y que eso de alguna manera se volcaba en la escritura. Total. Y ahí siento que hay algo muy clave para pensarlo a él, porque Leopoldo tuvo esta relación de afinidad con las escritoras de mujeres y con las escritoras mujeres desde muy tempranamente, realmente desde adolescente. Es fácil de rastrear esa relación en el archivo, pero no lograba justificarlo. Tiene un texto muy lindo que será de 2015-2016, que se llama El derecho de leer a las mujeres, donde explica su dificultad de justificar por qué leía tantas mujeres, ¿no? Y mi sensación con Leopoldo, después de conversaciones con otros escritores contemporáneos suyos, que fueron amigos suyos, me parece más importante todavía, porque en general está la idea, que en cierta medida es cierta, de que Leopoldo no tenía un aparato crítico para justificar o legitimar su propia obra, digamos, la colocación de su obra, sus lecturas, ¿no? Creo que algo de eso hay, pero creo que en parte lo que está funcionando ahí es que Leopoldo tiene un aparato de lectura que durante muchos años fue difícil de leer, digamos, fue ilegítimo en cierta medida, que tiene que ver con
el modo en que él se identificaba con la experiencia detrás de los libros, ¿no? Y la colocación social también, ¿no? Que a veces era de clase y a veces era de género, fuertemente de género, y que creo que durante muchos años fue imposible legitimar una lectura en esos términos, ¿no? Porque estaba la idea de la forma, ¿no? de que la lectura biografista era el enemigo a muerte, y que lo que pasaba, ¿no? Como detrás de la negación de la lectura biografista, lo que pasaba es que el canon de lecturas era en infinita mayoría de hombres blancos europeos, digamos, en términos muy generales. Quiero decir que la negación de ese vínculo, ¿no? Entre quién es el autor y el texto en realidad no produjo textos que podían leerse de manera más independiente, sino al revés. Lo que hizo fue negar todas las dependencias que había, ¿no? Y creo que Leopoldo tenía otro modelo de lectura de un modo bastante intuitivo, pero no pudo justificarlo hasta hace pocos años, y en ese sentido siento que su modo de pensar la literatura y un modo más mainstream de pensar la literatura estuvieron muy alejados durante muchos años, lo cual a él le dificultó ubicarse, y empezaron a acercarse en la última década. Y si Leopoldo hubiera vivido 10 o 20 años, siento que ahí hubiera habido un reencuentro. Sí, porque de hecho varias de las entradas del diario, varias de las citas que él ni siquiera aclara de quién son, las incorpora, casi como si fuesen propias. En el momento de la escritura son propias, porque no hay una distinción. Son muchas autoras que hoy en día están siendo releídas, resignificadas y puestas en valor desde esta época, digamos, ¿no? Por un montón de razones. Me acuerdo de Natalia Ginsburg, todas las que mencionábamos antes, ¿no? Sara Gallardo, ¿no? Sara Gallardo, bueno, que incluso enero, esta idea del diario escrito en el mes de enero para empezar esta nueva vida a partir de febrero, bueno, hay una novela de Sara Gallardo, entonces es como funciona también ese homenaje, que él lo explica un poco, lo confiesa de alguna manera sobre el final, pero creo que también hay como una lucidez, me llama la atención lo que vos decís, porque las referencias, digamos, el sostén crítico, las referencias literarias que él está manejando son muy claras, muy actuales por lo pronto, esto escrito en el 91, todas las lecturas están muy vistas ahora, pero hay un grado de conciencia muy alto, sobre todo siendo un diario que va más a lo íntimo, no está haciendo un ensayo, está bien, hay un hibridaje, ¿no? Entre hablar de lo propio y también reflexionar acerca de las posibilidades de la escritura, las referencias que uno toma, pero me parece que hay un grado de lucidez que es notable. Totalmente. O sea, creo que en su momento todas esas referencias eran mucho más anacrónicas que hoy. Claro. En ese sentido, siento que algo que se empató ahí. Y de todos modos, si vos agarrás el resto de los diarios de Leopoldo, este se lee como un diario mucho más ensayístico, Sí. Distanciado, reflexivo, pensado, ¿no? El resto de los diarios son la mayoría, hay de todo, ¿no? Hay otros que están un poco más en esta línea. Creo que ninguno tanto como este. Pero este empieza como un proyecto muy claro. Voy a sentarme todos los días durante un mes y voy a ocuparme de pensar en el abandono, ¿no? Y eso organiza el diario de un modo que no es el habitual en los diarios, que es la vida va pasando, yo estoy angustiado y me siento a tomar nota, ¿no? Tratar de entender qué me pasó en el día, en la semana, en un vínculo, y los diarios de Leopoldo tienen ese formato más tradicional, digamos, de diario íntimo. Claro, y que incluso acá un poco que la vida empieza a estar al servicio del diario. Es como él menciona que en las primeras horas del día está como esperando de alguna manera ese momento de escritura, y también al mismo tiempo hay días que lo decide postergar, eso le genera dolor. Entonces hay un montón de emociones encontradas en esa escritura y siempre está muy presente el tiempo, la temporalidad. Bueno, es un diario, en un diario tiene otra relevancia, sí, pero como que permanentemente está reflexionando sobre las posibilidades del relato en relación al tiempo y su propia vida. Es como que en un punto está todo muy entretejido
Y la otra cosa que está para mí muy presente, y también lo vuelve un diario particular, es la mirada de otros, ¿no? De su pareja de entonces, a quien le dedica el diario y que es el primer lector. Y entonces le muestra un fragmento y después la siguiente vez que se sienta a escribir dice, no sé si no rompí mi relación de intimidad con el texto introduciendo esta otra mirada. Hay en algún otro momento una presencia de otras miradas. Un amigo suyo me contó que Leopoldo le había leído fragmentos en su momento. Entonces tiene también, estos elementos de la mirada de los lesotres hacen juego, creo, con un texto que Leopoldo no solo escribió como cuaderno, sino que lo tipió, lo imprimió, digamos, estaba corregido, le puso un título, lo dedicó, que no es tampoco lo habitual, ni en los diaristas en general, y en el caso de Leopoldo tampoco, digamos, no hay muchos que tengan ese... Sí, y de hecho yo pensaba como algo también en relación a... esto primero lo escribe en lápiz, es un manuscrito, después lo pasa, eso lo mencionás también en el texto introductorio, como que ahí ya hay un proceso de corrección. Uh-huh. No sé cómo eso responde en el archivo, si es igual, si hay primeras versiones y después ya... Porque también cómo cambia en la medida que aparece la computadora. Ya, ¿el archivo cambia por empezar? Sin duda. Lo que pasa es que incluso en los textos anteriores no siempre hay tantas versiones, ¿no? Evidentemente hubo un proceso de depuración, ¿no? Que iba ocurriendo. Y incluso te diría, ahora que lo pienso, que antes de la computadora no hay tantos manuscritos diversos de la misma obra. Los hay mucho más en realidad desde que tiene computadora, ¿no? Como versión tal fecha, versión tal fecha, versión tal fecha, ¿no? 20 archivos para la novela Lisboa, los capítulos por separado, correcciones, idas y vueltas con los editores, ¿no? En realidad conservó mucho más, quiero decir, a pesar de que la computadora lo que permite es corregir y en algún sentido borra las huellas de la corrección, él fue conservando, ¿no? En archivos diferentes distintas etapas de la escritura, y creo que eso se puede de hecho investigar mejor, si uno quisiera, en las novelas que ella escribió en computadora. Okay. A ver. Bueno, ahí también está torcida. No sé cómo la de vuelta. Acá. ¿Es esta? No. Acá. Ahí va. Algo que hacía Leopoldo, curiosamente, en los últimos, ¿cuánto? Tal vez 15 años, era que escribía su diario en cuadernos de este tipo, anillados, ¿no? Y después sacabas las hojas y los metía en un bibliorato, ¿no? Entonces sus diarios tienen este formato extraño, curioso, que yo nunca había visto. Esto es un cuaderno hermoso, que es el diario de duelo de Leopoldo de la muerte de su mamá. Hay 2 o 3 cuadernos que hablan un poco de esa experiencia. Hay hojas de su diario también, pero es un cuaderno muy, muy extraordinario. Y esto es el diario del abandono en su forma, ¿no? Tal como fue hallado en el archivo. Lo ven envuelto en film. Algo que me contaba Ariel es que él veía que había un rollo de film en la cocina de un grosor absurdo, ¿no? Y decía, Leopoldo no cocina, nunca cocinó, no tenía ninguna relación con la cocina. ¿Por qué alguien no tiene un rollo de film? Hasta que en algún momento descubrió que lo que hacía era envolver sus manuscritos. Esto es una práctica que él hacía desde hace mucho tiempo atrás, entonces ni Ariel ni yo sabemos todavía si esto tiene algún sentido o empeora, ¿no? Supongo que le está preservando de la humedad, no sé qué idea tenía, tal vez es una idea brillante, tal vez es una tontería, no lo sé. Pero lo que había dentro era el cuaderno original, que es esto que están viendo, y atrás, ¿no? El cuaderno que se ve atrás es la versión impresa en matriz de puntos y anillada que Leopoldo dejó junto con el cuaderno original, ¿no? Que sea de paso, el título
está esbozado, pero vos decís como que decidimos, hubo un cambio, ¿no? En eso. Todos los libros de la editorial Se llama Diario de... son diario de algo. Claro. Entonces los chicos propusieron pasar de notas sobre el abandono. Hay dos títulos en realidad, notas sobre el abandono en uno y apuntes sobre el abandono en el otro. Y ellos propusieron pasarlo a Diario del Abandono. Esta es la versión manuscrita, dedicada a Luis Sebral, la otra también. Esta está dedicada a la memoria de Haroldo Conti, hombre del sudeste. Y el siguiente la dedica también a Luis Sebral y en memoria de Sara Gallardo, ¿no? Que hace juego con enero, con el título. Y también es una mujer, y eso, ¿no? Dentro del sistema del texto, donde la inmensa mayoría, casi todas las referencias son de mujeres, incluso él tematiza el hecho de que todas las referencias sean a escritoras mujeres, ¿no? Tiene también más sentido. Y esto es otro proyecto más bien otro libro que acabo de editar, que se va a llamar Las Voces Bárbaras. Leopoldo en algún momento en su diario, en el 2004, si no me equivoco, escribe esta nota. Dice: se me ocurre una idea para un libro de ensayo, artistas bárbaros, esto es, no pertenecientes a la élite o a la franja que hegemónicamente se considera artística. Y dice, ¿no?, algunos nombres de escritores, y no solo escritores, porque bueno, está ahí Mimi Marshall, aunque Leopoldo la pensaba como escritora, pero bueno, recopiladores, Lea Valladares, etc. Y después, algún tiempo después, arma una pequeña carpetita que se llama Las Voces Bárbaras, ¿no? Pasó de la idea de artistas bárbaros a Las Voces Bárbaras, y hay un par de índices así mamarracheados y algunas notas para algunos artículos, ¿no? o textos que quería escribir. Y lo que hice fue armar. Esto se los muestro en un minuto, quería, porque acá no me está abriendo el PDF, está acá, ¿no? Y armamos este libro, Las Voces Bárbaras. Lástima que no traje el índice, pero es un conjunto de crónicas que en general él publicó en vida en diarios y revistas sobre cantantes y escritores, y sobre todo cantantes mujeres y escritoras. Entonces, de algún modo, ¿no?, armé un libro que él había pensado en algún momento, lo armé con lo que había, ¿no?, y con un criterio de selección que no era el suyo. Pero se acerca bastante a lo que él quería, por lo que me contaste y algo vi. Sí. En sus índices incluía otro tipo de textos y de artículos que había presentado en contextos diferentes, en charlas, etc., más ensayísticos y menos enfocados en artistas o figuras particulares, pero que eran muy heterogéneos, nos pareció, a mí y a Oliverio Coelho, que también estuvo trabajando en la edición del libro conmigo, como para darle unidad. Y elegimos finalmente darle unidad por el lado de los retratos. Y lo que hice es un prólogo donde trato de explicar qué pienso que Leopoldo quería decir con la idea de Voces Bárbaras, que no... Claro, ahí tomaron para la tapa el manuscrito que sí, mostrabas recién. Exacto. Sí. Pero el término Voces Bárbaras, Leopoldo lo usa en otros textos, entonces traté de reconstruir qué entendía él que había de bárbaro en esas voces, ¿no? Y esto que quería mostrarles para terminar el recorrido es un cuadro, como ven, que Leopoldo hizo antes de morir, poco antes de morir, con todos los textos inconclusos que tenía, con todos los proyectos empezados que aspiraba, me imagino, a terminar. Y hay toda una página de ficción y otra de no ficción. Hay, ¿no?, una biografía, un texto sobre Mimi Marshall. Y si ven las columnas, título, estado, urgencia, inspiración, ganas y páginas, ¿no? Inspiración y ganas como dos categorías, ¿no? Es curioso. En general coincide. Pero bueno, son todos los textos que Leopoldo no llegó a escribir. Y ahora yo te quería preguntar, porque evidentemente
no todo el que maneja un archivo después decide oficiar de editor. O sea, eso se puede delegar. Digo, eso fue surgiendo bastante naturalmente en vos, ¿no? Como la idea de empezar a seleccionar, editar y publicar, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso? Es una buena pregunta, no lo había pensado así. No sé si no fue una respuesta a una demanda implícita, no es una maldad decir, supongo, demanda implícita, a una necesidad de Ariel, ¿no? Creo que desde el momento en que me metí en ese archivo, ¿no? Y entendí que para Ariel era un peso tener ese archivo y evidentemente haberlo legado significaba tener que activarlo de algún modo. Creo que como la contraparte de lo que yo sentí como una generosidad extraordinaria de él y una apertura alucinante y la posibilidad de meterme en una aventura increíble, era estar atento a lo que él también necesitara. Y creo que tratar de pensar, ¿no?, qué se podía publicar de eso. Creo que es un modo habitual, ¿no?, de conectarse con un archivo de escritor, ¿no? Hay un libro de Javier Guerrero de hace un par de años que se llama Escribir después de morir, creo, ¿no? Y lo que un poco habla es esto, el modo en que los archivos de escritores siguen produciendo cuando los escritores no están. Entonces creo que algo de eso está en la naturaleza un poco del archivo de escritor, pero sí siento que hay algo de respuesta, ¿no?, a lo que yo sentí como una necesidad de Ariel. Y de hecho, en el segundo caso, Las Voces Bárbaras, yo había pensado esta idea de publicar este libro de ensayos, de armarlo, pero fue Ariel el que me puso en contacto con Ediciones Bonaerenses, que es la editorial de la provincia de Buenos Aires, porque ellos lo habían contactado porque querían publicar algo de Leopoldo, y Ariel les dijo, hablen conmigo para ver qué. Y de todo este archivo que es grande, digo, ¿qué te llevó a empezar por acá, por Diario del Abandono? El azar, estaba caminando por la FED el año pasado, 2023, y una amiga, Lara Segade, que va a publicar un libro con Bosque Energético, me dijo, es una editorial sobre diarios íntimos, vos estás trabajando con el archivo de Leopoldo, por ahí se copan. Y me acerqué y les dije que estaba con esto, que no sabía, no tenía idea qué se podía publicar. Se entusiasmaron, me escribieron y a partir de ahí lo tuve en la cabeza. Y cuando encontré y se los mandé, se coparon inmediatamente y tenían varios libros que van a publicar, entiendo, incluyendo el de mi amiga, que fueron postergados para poner primero este. Y otra pregunta que se me ocurre es, en la medida que vos te fuiste involucrando con este archivo y involucrándote también en la vida de Leopoldo y conociendo toda esa red que estaba en torno a él, digo, también empezó a aparecer la escritura tuya propia, ¿no? Y me pregunto cómo fue ese vínculo, ¿no? Cómo surge, supongo, esa necesidad medio también espontánea de contar lo que te estaba pasando, pero también cómo todo este archivo empieza a modificar o empieza a introducirse en tu vida. ¿Cómo fuiste, digamos, viviendo ese proceso y cómo lo fuiste volcando por lo que me has contado en la escritura? En realidad el orden es el contrario. Empecé a escribir primero una semblanza sobre Leopoldo para la revista El Ansia, para ese número que se había convertido en un número de homenaje, y a partir de ahí empecé a hacer algunas entrevistas. Las entrevistas me fueron capturando y empecé a pensar que iba a escribir otra cosa, y a partir de que empecé a trabajar en otro texto fue que me metí en el archivo. En realidad mi interés por el archivo está en función del libro que estoy escribiendo yo, que es una biografía de Leopoldo, pero es también una crónica de esta experiencia de trabajo con el archivo, y es también la crónica del diálogo con Ariel entre el legado, ¿no?, y el duelo, entre la relación de Ariel con Leopoldo y con
la memoria de Leopoldo y la relación de Ariel con el archivo, ¿no? Pero fue en función de los intereses y las necesidades que yo tenía para mi propia escritura que fui encontrando los materiales. Solo leí en función, y hay un montón de cosas que todavía no leí o conozco muy por encima, ¿no? Pero el camino que guía mi ingreso al archivo es como esa escritura. Y se te abre como también una nueva forma de escritura, ¿no? ¿O era algo que ya habías estado como explorando? Creo que sí la había estado explorando. Había escrito para un número anterior de Lancia una crónica sobre Miguel Vitaliano que se detenía con Miguel Vitaliano a los 18 años. O sea, suponía que era una crónica del año que habíamos pasado con Miguel y se convirtió en una crónica de la infancia y juventud de Miguel a partir de las conversaciones con él. Pero digamos, algo de esa escritura biográfica, ¿no? Estaba presente, ¿no? Sí, relatar una vida, creo que algo de eso lo tenía presente. Porque ahora me acuerdo una frase que decía John Berger, que como que la cantidad de vidas que entran en la vida de una sola persona es incalculable. Y cuando contás todas estas cosas es como no solo que uno va cambiando a lo largo de la vida, sino que en la medida que se relaciona con otras personas, cuando tiene contacto con estas intimidades, digamos, estos archivos, estos objetos, también van surgiendo nuevas posibilidades. A eso iba quizás con mi pregunta de cómo aparece la escritura y bueno, de cómo te surge esa necesidad de contar, ¿no? Como con algo tan, digamos, tan intenso como es todo este archivo. Está buenísima la cita esa porque me hace pensar en otro aspecto, otro desafío, que es incluir en la vida de Leopoldo las vidas de todas las personas que pasaron por la vida de Leopoldo de un modo u otro. Evidentemente hay que hacer una selección porque la cantidad de vidas que hay en la vida de Leopoldo es vidas ajenas, ¿no? Claro. Es incalculable, pero a la vez la vida de él, como la vida de cualquiera de nosotros, no se entiende sin esas otras vidas, ¿no? Que nos afectaron de un modo u otro. Y no se entienden las miradas distintas y divergentes y a menudo contradictorias de toda la gente que nos rodea si no entendemos quiénes son los que hablan, ¿no? De un modo u otro. Entonces una dificultad es esa, cuánto cuento de las vidas de los otros para que se entiendan los cruces y para que se entiendan los lugares de enunciación, ¿no? Porque algo que, digamos, con este formato más de crónica y más de primera persona en el que estoy escribiendo, lo que empezó a pasar es que la primera escritura más objetiva de biografía se empezó a transformar en un palimpsesto de voces, donde era necesario que cada uno que viniera, ¿no? y hablara tuviera una historia también, en cierta medida, ¿no? Que le diera sentido a lo que decía y que le diera sentido al coro, ¿no? A ese coro un poco disonante, que son los relatos sobre la vida de cualquiera cosa o persona. No sé si alguien tiene una pregunta para hacer. Si no, nada. Perdón, ¿el coro es muy disonante? Sí, no sé, digo, no tengo parámetro de medida, creo. No sé qué tanto más disonante es el coro en el caso de la vida de Leopoldo que el promedio de las vidas, la gente. Me da la impresión de que sí hay algo más disonante por diversas razones de clase y de género, pero sí, es bastante disonante. Pues parecería que él tenía como, primero, una perspectiva muy fuerte de él como escritor y de su obra, y de que perdiba por algo ordenar el archivo, hacia su archivo. Y por otro lado, como estaba tan enfocado a ciertas lecturas, como me decías vos, parecería que había como, no digo, no había una cosa orgánica ni hegemónica, pero podría haber una especie de sonido parecido. Es que la contracara de eso es que tiene una obra muy diversa. Tiene novelas muy diferentes unas de las otras. Y ha tenido proyectos y compromisos en su vida muy diversos y que variaron mucho. Y por lo tanto también grupos de afinidad muy diferentes que a veces convivieron, ¿no? Sincrónicamente y a veces simplemente pasó de unos a otros, ¿no? Eso es muy extraordinario, ¿no? De un grupo de mujeres de clase alta con los que se vinculaba, a su militancia con las madres de Plaza de Mayo,
su amistad con Guillermo Martínez o Pablo de Santis por un lado y con Martín Cohen por otro, ¿no? Quiero decir, era un tipo que... Y creo que esa es su singularidad y en algún sentido lo más interesante que tiene, su riqueza y también su tragedia. En el sentido que no tiene una comunidad y no tiene un lector. Y ha sido leído... Ahora sí tiene un lector. Esperemos que tengan más. Quiero decir, creo que si uno... Creo que él no supo de algún modo, o no pudo, o no quiso, darle sentido a la heterogeneidad que él era. De hecho es algo que nos dice en la primera entrevista, ¿no? Cuando lo vemos, tengo miedo que la gente se pierda, nos dice, el único encuentro que tuvimos, ¿no? Cuando íbamos a pasar un año con él, conociendo su vida, y nos dijo, tengo miedo que la gente se pierda. Y me parece tan claro que la gente efectivamente se perdió, ¿no? No hay consenso y hay mucha confusión respecto de qué clase de escritor Leopoldo era, y creo que yo tampoco sé qué clase de escritor Leopoldo era, pero creo que hay una intensidad en sus búsquedas que es fascinante y que echa luz sobre, no solo sobre su propia singularidad, sino también por los distintos espacios que transitó, precisamente en su modo intenso y conflictivo y tensionado de vincularse con todas las cosas con las que se tocaba. Sí, ¿y era una voz bárbara también? Sí. Sí. Yo creo que con esto que decís de los lectores, es una buena puerta de entrada para leerlo. Es un texto muy lúcido, digamos, y también es no irónico, pero es interesante pensar que surja, bueno, justamente del trabajo tuyo con ese archivo, de una decisión que en algún momento estuvo en él, pero que surge más de este trabajo con el archivo. Así que yo creo que es una buena manera de ir construyendo ese nuevo lector, dejando atrás el pasado y proyectándose hasta este presente. Así que, nada, por cuestiones de tiempo tenemos que terminar, pero gracias por traer todo esto. Y bueno, nos estamos viendo en el próximo objeto archivo. Gracias, de verdad, por la conversación. Gracias por venir.